Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Desde un universo paralelo en el centro de la galaxia. Llega un programa con sazón especial. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Rojos, verdes y de dulce. Acompañados de las irreverencias en la actualidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde se encuentre. Y hoy vamos a hacer un programa como hace muchos años lo hacíamos, un programa grabado a través de la magia virtual de estas plataformas que nos permiten platicar con amigos a distancia. Y este programa lo vamos a grabar porque lo estamos grabando en fin de semana, dadas las actividades de nuestro invitado el día de hoy. Esto es Rojos, Verdes y de Dulce y estamos a través de Radio Locutor en la Asociación Nacional de Locutores. Y bueno, nuestro invitado de hoy va a platicar de un tema fantástico. Nuestro invitado de hoy se llama Alejandro Barragán López. Él es investigador ferroviario y activista en la preservación del ferrocarril. Un tema muy interesante porque de hecho en Canadá el ferrocarril es algo súper importante y en México pues hace algunos años se desmanteló toda la industria ferroviaria y hoy como que se empieza a rescatar con esto del Tren Maya, que también a ver si nos da tiempo de platicar de un poco del Tren Maya, pero vamos a comenzar con la presentación de nuestro amigo Alejandro Barragán. Alex, bienvenido al programa. Me gustaría que te presentes, que nos platiques un poco de ti, cómo te nace este amor y esta inquietud por este tema tan apasionante que es el ferrocarril. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy halagado. Muchas gracias por este espacio y también por el tiempo. Y pues, mira, la, la razón que yo he investigado en mi vida personal es algo cursi, algo también linda, ¿no? Porque pues desde muy niño a mí me atraían los trenes, me gustaba mucho el estar en contacto con todo lo que fuera medio de transporte, ¿no? Yo recuerdo que de niño mi papá también eh, le gustaba ver cómo me emocionaba cuando veíamos un tráiler. Entonces, era más mi emoción cuando eran trenes. Y en algún momento yo le llegué a preguntar a mi mamá, oye, ¿por qué me gustan tanto los trenes? Ah, ¿no tengo yo algún familiar o alguna cosa así? Resulta que no, yo no tengo ningún vínculo más allá. Y bueno, pues ella me comentaba que cuando ellos alguna vez viajaron a Monterrey en el famoso Regiomontano, eh, yo soy el menor de tres hermanos, mi hermana la mayor, es mayor que yo por 10 años, mi otro hermano mayor que yo por 9. Entonces, yo fui el pilón. Entonces, en algún punto de ese viaje, pues mi mamá empezó a sentir los malestares del embarazo y pues dice que pues, tiempo después se enteró que esos malestares que sintió ella en el viaje, pues era de que ella estaba embarazada de mí. Entonces, eh, yo hice ese viaje este, era yo el pasajero de mi mamá mientras ella era el pasajero del tren, ¿no? Entonces ella dice que es por esa razón, ¿no? Y mi papá, pues en sus años de adolescencia en Uruapan, ya que casi toda mi familia es de Michoacán, eh, él visitaba mucho el patio de la estación de Uruapan y le tocaba ver las máquinas de vapor funcionando y pues a él también le gustaba mucho verlas. Entonces, en sus tiempos libres se iba para allá a estar observándolas. Entonces, yo creo que por ahí, tanto mi mamá por todo lo suyo como mi papá, para que a mí me gustaran mucho los trenes. Y pues bueno, desde entonces yo recuerdo que en mis años de infancia me gustaba cuando yo veía algo acerca del tren, me acercaba o buscaba, o si veía algo en un libro, pues lo observaba mucho, con detenimiento. Y uno de los recuerdos hermosos que tengo de mi infancia es que alguna vez, cuando yo fui con mis hermanos a dominguear a Plaza Universidad, que está muy cerca de donde nosotros vivimos, existían las tiendas, creo que ya no existen, Mixup, y vendían además de música, ropa, vendían revistas de importación. Entonces me acuerdo que yo vi una revista de trenes y fue tal mi emoción que dije, me la tienen que comprar y me acuerdo que mi hermana me la compró y pues es una revista que conservo
y que habla de trenes a escala y de trenes reales. Entonces, esa fue mi introducción al mundo ferroviario y de cómo eso fue la pequeña bola de nieve que con los años fue creciendo y pues de ahí me fui adentrando más. Cuando yo estudiaba en la secundaria, tanto por necesidad como por gusto, después de la escuela yo me iba a trabajar a un lugar que me abrió las puertas, de ahí salieron grandes amigos, con Alejandro Reyes Rodríguez, quien era el que manejaba la Casa del Ferrocarrilero, una tienda que vendía artículos de viajero, abarrotes, artículos ferrocarrileros y trenes a escala en lo que era el lobby de la estación Buenavista. Entonces, pues para mí era una gran realización, un sueño hecho realidad, pues trabajar en un lugar en donde salen los trenes, la estación central de Buenavista, en una tienda que vendía trenes. Y de ahí, pues eso fue el vínculo que me permitió eh, meterme más al mundo ferroviario, porque conocía ferrocarrileros, activos, jubilados, investigadores, ferroaficionados, ferromodelistas, ver también la experiencia de los viajeros que llegaban temprano para irse en el Nogales o esperaban a mediodía para irse en el Jarocho, etc, etc. Entonces, de ahí fue que me fui conectando más, más y más y más con la gente y pues también adquirir libros, las conversaciones con muchos personajes relacionados al ferrocarril. También ahí conocí al gran maestro GGG, Guillermo Garza Galindo, un gran artista del ferrocarril, que una de sus obras, estoy seguro que mucha gente la ha visto, pero no sabe qué es de él. El gran mural que está en el VIPS de Buenavista, el que está en toda la pared, ese fue pintado por el maestro Guillermo Garza Galindo, un gran amante de los ferrocarriles y uno de los fundadores del Club Amigos del Ferrocarril. Y bueno, pues de ahí en adelante, pues ya fue involucrarme más en el medio del ferrocarril, en la investigación, en el buscar fotografías, en conocer a las personas que llegaron a fotografiar cosas muy importantes e históricas en la década de los 50 y los 60, mayormente ciudadanos norteamericanos y canadienses, así como también polacos y demás que venían aquí a México atraídos por ese folclore, por esa estampa tan bella que daban los ferrocarriles mexicanos, más allá de la frialdad y de la solemnidad de los ferrocarriles europeos y estadounidenses. Aquí en México pues, era un revoloteo de gente y bueno, pues ahí fue creo que mis inicios o mi andén de salida para ser lo que soy ahora, el haber estado en la casa del ferrocarrilero. Todavía existe la tienda, ya pasó a otras manos, ya no está dentro de la estación Buenavista, ahora está cerca de lo que es el cruce de Tiers y circuito interior, pero bueno, sigue afortunadamente siendo un medio para poder eh, acercarse al mundo ferroviario. Qué maravilla. ¿Cuántos años ya tienes en este mundo del ferrocarril? Uy, pues yo recuerdo que pues, de aquella vez que me compraron esa revista yo tenía 8 años y pues bueno, ahora tengo 39, pues llevo ya más de, yo creo que 30 años tranquilamente en esto del mundo ferroviario. En algún punto también fui practicante en la terminal ferroviaria del Valle de México como similar de locomotoras y también como garrotero. Entonces también puedo decir que tengo una breve trayectoria como ferrocarrilero y estando ahí en la terminal del Valle de México, a un ferrocarrilero que fue uno de mis maestros, el señor Javier, conocido como el Babis, patinero la zona del patio oriente, me dijo, oye, pues fíjate que hay un compañero que le dicen el Mascarrieles, que ahorita está en Cuautla operando la locomotora de vapor que está allá, la 279, y van a sacar a funcionar el tren en el fin de semana de las vacaciones de Semana Santa. Te paso su número y contáctalo y demás. Así fue, un amigo y yo, Irving de la Cela Rodríguez, quien actualmente trabaja en Ferrosur, le dije, oye, vamos a ver la máquina. Para mí era algo así imperdible. Yo tenía que ir a ver una máquina de vapor en pleno año 2000, pues todavía que hubiera una funcionando aquí en el país, pues, algo que no me podía perder. Entonces, me acuerdo que ese 24 de marzo del 2004 llegamos a Cuautla, me acerqué con este compañero Mascarrieles, Enrique López Márquez, maquinista jubilado, y le dije, oiga, me manda este compañero el Babis, quien fue colega suyo, ahí del Valle, está como patinero, y pues nos dijo que viniéramos para acá, ya abordamos el tren, ya pagamos nuestro boleto, y pues quiero que sepa que a mí me gustaría pertenecer a este equipo y estoy para servir. Y pues de ahí también empezó más el aspecto del activismo de la preservación ferroviaria, porque pues era una locomotora de vapor que requería
mantenerse como estaba. Entonces esa también es una maniobra de la preservación ferroviaria. Entonces, pues imagínense, eso ocurrió en el 2004, pues ya de eso hace 20 años, cabalmente. Qué maravilla. Pues bueno, esto del tren es fascinante. Recordemos que el tren Claro, llega a México en 1850 cuando se inauguran los 13 primeros kilómetros entre Veracruz y El Molino, ¿verdad? es correcto, Y así es. luego ya en 1873, ya siendo presidente Lerdo de Tejada, ya se formaliza el tren, ¿no? Y de ahí ya tenemos una historia del ferrocarril, del cual me gustaría que nos platicaras esos comienzos del ferrocarril y luego que lleguemos hasta la época de la revolución, porque en la revolución, pues bueno, el tren es factor importantísimo. Yo una vez, bueno, Claro, platicaba con alguien que tuve la oportunidad de conocer al maquinista de Villa. ajá. Al Sí, sí, señor sí, que fue el yo, maquinista de Villa era un viejito que fue suegro de un tío mío. mire qué padre. Yo era Ah, qué niño, pequeño es el entonces mundo. estaba padrísimo y me gustaba las historias que nos contaba de la revolución y él era un chamaco, creo que tenía 16, 17 años cuando era el maquinista de Villa. Entonces, el tren tiene una importancia brutal en la revolución y luego en la posrevolución. Y bueno, luego ya viene la desgracia, ¿no? Ahí con Ernesto Zedillo y tiempo antes. Pero platícanos de este caminar del tren por México. Pues bueno, así como bien lo decías y qué bueno que tienes ese dato, pues sí, los primeros kilómetros que fue de Veracruz al Molino, y también estaba el ferrocarril de Veracruz al río San Juan, del que un amigo, Joaquín Chávez Alaver, está haciendo una investigación bastante exhaustiva. También de aquí de México, saliendo de Buenavista, los primeros kilómetros al ferrocarril de la Villa de Guadalupe, también por esos años. Entonces, en 1873, el 1 de enero, es cuando se inaugura el ferrocarril mexicano, la ruta de México a Veracruz. Y bueno, pues esa concesión fue muy convulsa porque se dio en años posteriores y tardó 20 años en consolidarse y en que hubiera realmente personas que dijeran, bueno, aquí está el capital, ya tenemos todos los medios, ya están expropiadas las cosas, ya están las concesiones, hagámoslo. Y fue algo muy importante y un parteaguas político, social, económico, de infraestructura, un logro logístico tremendo porque fue dominar las desafiantes condiciones geográficas de nuestro país. Entonces los ingenieros ingleses hicieron una gran proeza para poder eh, atravesar las cumbres de Maltrata. Había una estación que se llamaba Maltrata. Entonces, esta línea ferroviaria pues fue muy, muy importante. Se cumplieron 150 años el año pasado de la inauguración de este ferrocarril. Y bueno, pues con esto el ir y venir de muchas mercancías y las importaciones y exportaciones hicieron una gran diferencia. Creo que esos fueron los grandes logros del porfiriato. Se pueden hablar muchas cosas buenas y muchas cosas malas del porfiriato. Siempre es un tema muy polémico, pero creo que una de las cosas que hay que agradecer, reconocer y también tratar de conservar, pues es este logro del porfiriato que fue la modernización del país a través de los ferrocarriles, obviamente, pues sí, ayudándose de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces, pues bueno, este ferrocarril empieza a funcionar y es eh, la primera piedra de lo que venía después, que fue seguir aumentando la infraestructura ferroviaria. Ferrocarril mexicano de capital inglés, pues es el que empieza a funcionar, pero también, por otra parte, también había capitales extranjeros, como el estadounidense, que es el que inaugura el ferrocarril central mexicano. Este ferrocarril, pues es el que también se instala al lado de la estación del ferrocarril mexicano. Había dos Buenavistas, exactamente el que estaba enfrente del Monumento a Colón, era la estación, eh, para mí muy bonita, para los ferrocarrileros de la vieja guardia decían que era una estación muy fea porque parecía caja de zapatos, pero sí era muy cuadrada, muy rectangular, y bueno, pues esta estación del Mexicano estaba viendo hacia el norte del lado derecho y del lado izquierdo estaba la estación de Buenavista del Ferrocarril Central Mexicano, o también conocida como la del Nacional. Entonces, esta del Nacional era la que cubría la ruta de México a Monterrey y llegando hasta Nuevo Laredo, conectando ya con Estados Unidos. En Monterrey Perfecto. existía la estación del Nacional, pero solamente se conserva la estación, toda esa de patio y demás fue cambiado y se llevó a las afueras de Monterrey. Todavía afuera de la estación de Monterrey Nacional
hay un cabús amarillo que es el que pues da fe de que ahí hubo muchísimo movimiento ferroviario. Hay todavía fotografías de la Compañía Mexicana de Aerofoto que dan fe de que era un lugar ampliamente ocupado por las vías, por el patio, por la zona de talleres. Había también los tranvías que atravesaban por el centro de Monterrey y algunas vías que andaban ahí desperdigadas en la ciudad que servían a ciertas industrias y que permitían este flujo de mercancía. Alex, Esto, eh, dígame, una dígame. pregunta. ¿En esa época el ferrocarril era solo de pasajeros o también era de mercancías? ¿Y quiénes podían viajar realmente? ¿Tenía acceso el pueblo a viajar en ferrocarril o era muy costoso y solo la gente pudiente? ¿Cómo se daba eso? Pues es una muy buena pregunta. En aquel entonces, pues sí, si en estos años, 2024, hay mucha desigualdad social, en aquel entonces estaba todavía más marcada. Era el servicio de pasajeros, había de primera, de segunda, de tercera, también estaban los trenes mixtos, y pues había el servicio de tercera que le permitía a mucha gente poder viajar de una manera accesible económicamente para los que vivían en rancherías o para los que querían traer a vender mercancías a la Ciudad de México. Eran peajes de 2 o 4 hasta 6 centavos en tercera clase, cuando en segunda clase podía costar el doble y en primera clase podían ser boletos que podrían costar entre 27 y 35 pesos de aquella época. Estamos hablando que en aquel entonces el salario mínimo, por así decirlo, mínimo para quien recibía un salario, para quienes no estaban en una condición muy precaria, era de 6 pesos la semana. Entonces, pues obviamente que una persona con el salario mínimo no iba a poder pagar un boleto de México hasta el puerto de Veracruz de 27 pesos. Entonces, pero sí podía costear el de 2 o de 4 o hasta de 6 centavos. Además de que si había una persona que quería traer una paca de hoja de palma para poderla vender a las personas que la transformaban en canastos, en sombreros, en petates y demás, tenía que pagar una tarifa extra en el servicio express en donde podía viajar su mercancía y para que esta persona pudiera viajar en su asiento o pudiera, si no era muy voluminoso, lo pudiera poner en el portabulto, podría pagar esos 4 centavos y dependiendo de lo que diera la báscula o las dimensiones, como actualmente las paqueterías, podría pagar 3, 5 o hasta 10 centavos por llevar esa mercancía. Entonces, el servicio estaba dispuesto para todos, siempre y cuando obviamente pudieran pagarlo, ¿no? Pero precisamente porque había personas que sí podían pagarlo, el ferrocarril también fue eh, pues el transporte demográfico, por así decirlo, ¿no? Porque pues permitió que mucha gente migrara acá a la ciudad, así como muchos otros, pues bueno, pudieran ir a conocer diferentes lugares o migrar a otros lugares donde podían establecerse y hacer producción agrícola, o por ejemplo, los que estudiaban medicina y demás podían ir a otros lugares para poder ejercer su profesión. Entonces, pues sí, sí lo podían utilizar prácticamente eh, cualquier persona. 10 años después, perdón, 8 años después de que se inaugura el ferrocarril mexicano, también empieza a funcionar el ferrocarril de Morelos, que era el de México-Cuautla. Este pues tenía su estación sede en la estación de San Lázaro, donde actualmente está el Congreso de la Unión. Este ferrocarril también era uno que costaba centavos y pues también revolucionó muchísimo. Eso también es otra parte que no se menciona mucho y que la crónica del transporte pues, hay que hacerlo mencionar. Anteriormente, en esta específica ruta de México a Cuautla, anteriormente el transporte era por medio de estas famosas diligencias o por medio de carretas o bien a caballo. En ese momento no estaba bien desarrollado el autotransporte y solamente existían algunos camiones, pero que eran para un transporte urbano. Era muy difícil salir porque pues, las carreteras no estaban bien y ese tipo de transporte muchas veces sufría desperfectos o no llegaba a tiempo a su destino o tardaba mucho en llegar o definitivamente los viajes se cancelaban a medio camino porque el camión no se quedaba atascado en el lodo eh, o cualquier otra desventura que pudiera proporcionar el camino. Entonces, anteriormente en una carreta o el caballo se podían hacer hasta 8 o más de 8 horas en poder llegar a Cuautla, ¿no? Hay crónicas de la época que podían ser jornadas de 10 o hasta 12 horas. Los que salían cruzando por Milpalta, o en este caso los que se abrían más hacia el oriente y cruzaban por Chalco. Y cuando llega el ferrocarril, el recorrido se reduce a 6 horas y media, 7 horas. Podía ser menos, pero el ferrocarril tenía que ir haciendo paradas. Si fuera un recorrido así de lleno, del punto A al punto B,
Podría ser un lapso de 3 horas a 4 horas, 4 horas y media por mucho. Pero precisamente como había muchas paradas para que funcionara como un medio de comunicación, pues es por eso que ese tiempo se extendía más. Muchas de las veces el tren tenía que parar en estaciones en un lapso de 10 a 15 minutos máximo, por si es que había que subir y bajar mercancías del coche express. Entonces, eh, por esa misma razón de que tenía que comunicar a diferentes comunidades, como por ejemplo Ayotla, Ixtapaluca, Cocotitlán, Temamatla, Tenango del Aire, en la zona oriente, ya colindante con el estado de Morelos, del Estado de México, pues ahí había mucha gente que producía jitomate, cebolla, pepino, diferentes productos del campo que eran transportados por el ferrocarril para ser vendidos en el mercado de la Merced. Entonces, muchas veces esas paradas tomaban tiempo, claramente. Entonces, pero esto suponía el poder en un lapso de pocas horas, 3 o 4 horas, poder llevar estos productos del campo al mercado de la Merced y que de esa manera, pues la Ciudad de México tuviera un abasto bastante variado respecto a esos productos de primera necesidad. Entonces, el ferrocarril empieza a crecer, a crecer, a crecer, empieza a ser como muy ebullicionante. Están las dos estaciones de Buenavista, está la estación de San Lázaro, la estación del ferrocarril México Hidalgo y Nordeste, en lo que era la antigua glorieta de Peralvillo, está la estación Colonia, donde actualmente ahora está el Monumento a la Madre y sobrevive todavía el Hospital Colonia, que era el Hospital de los Ferrocarrileros. Actualmente son oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, está también la estación del ferrocarril de Monte Alto que iba a Tizapán y llegaba hasta Villa Nicolás Romero. Estaba la estación del desagüe del Valle de México que llegaba hasta la laguna de Zumpango. Entonces había muchísima industria ferroviaria en aquel entonces. Nonoalco era uno de los puntos centrales, el punto neurálgico de esta red ferroviaria, porque ahí estaban los talleres, los patios, las bodegas, las vías público para las industrias que no tenían escuela, en donde le pudiera dejar el tren directo a su industria la mercancía. Estas vías público disponían de un espacio amplio a ras del suelo para que pudiera llegar un camión, un carretonero, un diablero, alguna mulita a bajar esta mercancía del carro, de un tanque, de una plataforma o de una jaula y poderla llevar a las industrias. Por eso es que también había muchas industrias alrededor de Nonualco. Entonces, esto supuso una mayor capacidad de movilidad de artículos de primera necesidad, la materia prima para la industria y el movimiento de pasajeros, afortunadamente, de todos los estratos sociales. Oye, en 1957 se empieza a construir la unidad Tlatelolco y entonces tuvieron que Correcto. quitar todos los patios de ferrocarriles. ¿A dónde los mandan o cómo le hacen? Pues sí, exactamente. En 1956 es cuando es liquidado Nonualco y ese mismo año es inaugurada la terminal ferroviaria del Valle de México. Toda esta infraestructura es mudada a lo que es ahora Tlalnepantla de Vaz. Mucha gente también pasa por ahí y ve que hay muchos trenes y muchas vías sin conocer exactamente que todo eso es la nueva terminal ferroviaria del Valle de México. Se construyen grandes patios, una zona de talleres muy amplia y antes de llegar a esta parte de la terminal está Pantaco Coches, que es la que sirve y la que da mantenimiento a los coches de pasajeros. Y pues todo esto es a partir de lo que es actualmente la Arena Ciudad de México, donde está Tecnoparque, que se le llama. Ahí empieza la terminal ferroviaria del Valle de México, conocida también como el Valle, y acaba en lo que es San Rafael, o donde está la fábrica de aceite La Maravilla. Entonces, toda esa extensión enorme, todo eso es el valle, porque es el patio recibo, las oficinas, la zona de talleres y el patio oriente y poniente, que es donde se forman los trenes. Todo eso fue lo que suplantó a Nonualco. Y obviamente, pues todo este predio que ocupaba a Nonualco se fue limpiando. Curiosamente, encontraron ahí unas ruinas que ahora pues son parte de lo que es la zona arqueológica de Tlatelolco, ahí donde está la Plaza de las Tres Culturas. Todo eso estaba bajo rieles. Entonces, pues ahí es donde ya se empieza a desarrollar pues el proyecto que tenía Mario Pani con estos arquitectos. Así es. Oye, qué interesante esto de los trenes, pero regresemos a la época de la revolución. Este Claro. tren tuvo un factor súper importante en ese movimiento revolucionario y platícanos un poco de cómo se da
estos momentos históricos del tren? Muy bien, pues bueno, después de que empieza a funcionar el ferrocarril mexicano, el desagüe del Valle de México, el Hidalguito, el Monte Alto, el ferrocarril de Morelos, etc., 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 muchos diferentes ferrocarriles, pues bueno, todos estos son de capital privado. Entonces, no solamente la industria ferroviaria estaba captada por el capital privado, ¿no? Igualmente, la industria textil, capital inglés o francés, lo que era la explotación agrícola de la caña, muchísimo capital y caciques españoles y demás. Entonces, pues bueno, todo esto, pues, cuando fue lo de la matanza de Río Blanco, pues es como muchos historiadores determinan que ahí es donde se empieza a gestar toda este malestar eh, nacional y toda esta gresca y pues todas estas desigualdades sociales que cada vez se van acentuando más. Y bueno, pues en algunos casos el ferrocarril fue como secuestrado, como que quisieron amagar de esa manera y pues vieron que era un medio de comunicación muy importante, masivo, con gran capacidad de poder transportar muchísimas personas, muchísimas toneladas, muchísimos armamentos y es utilizado principalmente por las fuerzas del norte para poder empezar a movilizar la tropa. ¿Por qué? Pues porque precisamente el federalismo siempre estuvo centralizado en la Ciudad de México. Entonces la cuestión era ir llegando a esta parte, ¿no? También el Ejército Libertador del Sur, que fue el que inició Emiliano Zapata con apoyo de Antonio Díaz Soto y Gama, su mano derecha, pues también hay muchas historias de que el ferrocarril de Morelos fue utilizado para poder transportar a tropas zapatistas. En Morelos estaba precisamente el ferrocarril de Morelos, pero también estaba el ferrocarril México-Cuernavaca al Pacífico, que era el ferrocarril México-Cuernavaca, como actualmente lo conocemos. Entonces, ambas líneas ferroviarias fueron ocupadas para poder transportarse y es ahí donde el Ejército Federal, hay fotos en donde antes del río Amacuzac hay un puente que sabotean para evitar que lleguen estas fuerzas a la Ciudad de México, saliendo de Tlaltizapán o de Puente de Ixtla. El ferrocarril de Morelos también fue saboteado por las fuerzas federales en algunos puentes, precisamente por las localidades de Tlayacapan y Atlatlaucan, en donde pues al no haber puente no hay paso. Y hay fotos del archivo Casasola principalmente, ya ven que los Casasola fueron los fotógrafos oficialistas de aquella época, que son los que documentan precisamente toda esta barbarie porque era ya un juego y un duelo de poder, ¿no? De a ver quién puede más y no es nuestro ferrocarril, pero nosotros lo vamos a tomar y nos vamos a transportar en él y pues, bueno, nosotros te vamos a sabotear. Y en ese y estira y afloje, pues el ferrocarril es una parte muy importante, pero pues también era una parte a veces vulnerable. Entonces, el ferrocarril nacional lo que hace es que permite que las tropas federales utilicen los famosos trenes acorazados, que eran trenes con un blindaje artesanal y era donde se transportaban. También hay muchas fotos del archivo Casasola donde se ven estos carros con muchas eh, mirillas y troneras, donde pues se apuesta toda la artillería y el ferrocarril, pues además de permitir el transporte de tropas, pues también permite la defensa, pues para que la capital no sea sitiada. Y bueno, pues esto no tuvo tal efecto hasta que ocurre pues, la famosa escena trágica, ¿no? Y muchos enfrentamientos que hubieron aquí en la ciudad. Entonces el ferrocarril Perfecto. formó esa parte importante de la lucha revolucionaria, tanto para los revolucionarios como también para el gobierno y el federalismo en ese momento. Perfecto. Alex, tenemos que ir a una pausa. Vamos a Claro, cortar aquí y regresamos. Pues regresamos de la pausa y estábamos platicando de la revolución y de la importancia del tren en el proceso revolucionario. Y me gustaría preguntarte, Alex, cuando termina el proceso revolucionario y siendo el tren de capital privado, ¿hubo alguna sanción o algún arreglo con el gobierno para que les pagaran daños y perjuicios y cosas así? pues ¿Qué pasa después de sí, la revolución? híjole, pues fue un desbarajuste. Obviamente con esto ocurren los tratados de Bucareli, que pues fueron acuerdos principalmente con Estados Unidos. También intervino Francia, también intervino Inglaterra para que pudieran ser indemnizados todos sus ciudadanos por los daños causados a su patrimonio, principalmente con los ciudadanos norteamericanos. Entonces,
El ferrocarril, pues bueno, recibe también mucho de esto porque hubo muchísimo material rodante que se perdió con esto, muchos documentos y demás. Afortunadamente, muchas de las copias de estos documentos que se perdieron aquí en México, existen copias en el Museo y Universidad de Pensilvania. Entonces, de ahí es donde yo también he obtenido muchísima información. Y bueno, pues los tratados de Bucareli, pues fue, como decía, híjole, no me acuerdo si fue Rius o quién lo dijo, que fue el tratado del agachonismo, ¿no? Porque pues bueno, pues sí, hubo que ser agachones pues por toda esta gresca, que pues afortunadamente sí dejó algo bueno, ¿no? Recuerdo mucho lo que hizo Antonio Díaz Soto y Gama, el padre del agrarismo mexicano, pues bueno, como que trató de ponerse un poco de orden en lo que era el campo. Y pues bueno, esto, aunque siguieron existiendo las empresas privadas, principalmente los ferrocarriles, eso pues duraría poco, porque después fue la gran nacionalización. Así como Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, pues también ocurrió lo mismo con la industria ferroviaria. En aquel entonces, por ejemplo, hay fotos de algunos ciudadanos norteamericanos, que los hijos fueron los que conservaron la colección. Muchas de estas fotos aparecen en el libro de Mexican Narrow Gauge, que es Vía Angosta Mexicana, hecho por el señor Gerald Mortimer Best, eh, quien hace una recopilación muy grande de fotos y que hace una investigación exhaustiva de únicamente los ferrocarriles de vía angosta que existieron. Y en este libro se nota cómo había esa, pues, segregación y marginación dentro de las mismas tripulaciones. Las empresas ferroviarias estadounidenses con esta indemnización no cambian sus políticas y todas las jerarquías altas serían ocupadas únicamente por miembros de confianza de la empresa, principalmente ciudadanos norteamericanos. Superintendentes, gerentes, maestros mecánicos, conductor, maquinista, mayordomo de vía y demás puestos gerenciales serán ocupados únicamente, como les decía, por personas mayormente de piel blanca, y pues todo lo demás podría ser mexicanos. En estas fotos se ve como tanto el maquinista como el conductor, las dos jerarquías más altas en la tripulación de un tren, ya sea de pasajeros o de carga, ciudadanos norteamericanos, y los demás, pues bueno, los mexicanos. Eh, Esto, pues, a pesar de que ya había ocurrido la revolución y que la revolución ocurrió por esta desigualdad social y demás, no cambió mucho. Se tuvo que respetar los lineamientos y las políticas de las empresas, pero bueno, todo esto, como les decía, cambió cuando empezó la nacionalización de la industria ferroviaria. Y es aquí donde surge esta nueva empresa que es Ferrocarriles Nacionales de México. Muchas máquinas, tanto de lo que era el nacional y el central, pues bueno, se unifican en una empresa, pero todavía siguen existiendo muchísimas, muchísimas empresas, como por ejemplo el Ferrocarril Mexicano sigue existiendo como tal. El Desagüe del Valle de México todavía estaba operando, el Hidalgo y Nordeste, que era el tren pulquero, todavía sigue operando y demás, pero bueno, ya se empieza a formar una industria nacional ferrocarrilera. Esto pues también hace que termine esta segregación, esta marginación respecto a la gran desigualdad laboral que existía, ¿no? Servando Antonio Alzati, un ferrocarrilero prodigioso, fue quien hizo una liga y unión de ferrocarrileros mexicanos, en los cuales permitió que se instruyeran, porque cada vez que se querían instruir, obviamente las empresas los saboteaban para que no pudieran crecer o porque no pudieran escalar a algún puesto con cierta jerarquía. Se forma esto dentro de la empresa nacional y permite que los ferrocarrileros empiecen a crecer laboralmente. Ya pueden ser maestros mecánicos, ya pueden ser torneros, ya pueden ser conductores, maquinistas, mayordomos de vía, etc., etc., etc. Pero bueno, poco a poco se van a ir unificando las demás empresas, irán quebrando o irán siendo compradas, pero ya para ese entonces, yo me refería ahorita únicamente a las empresas de aquí, de la capital. Existía el ferrocarril del Sudpacífico, estaba el Noroeste de México, estaba la TCC, Teciutlán Copper Company. Incluso pues una de las máquinas del TCC está en la entrada de la estación Buenavista. Era una empresa netamente gringa, era capital extranjero ahí. Estaba donde murió el héroe de Nacosari, Jesús García Corona, era también la compañía de cobre de Cananea. Entonces había muchísimas pequeñas empresas pequeñitas, el Coahuila y Durango, el Ferrocarril Mineral de Chihuahua, y
el Veracruz al Istmo, el Nacional de Tehuantepec, el Panamericano, el Unidos de Yucatán, bueno, sí, el Ferrocarril de los Unidos de Yucatán, etc, etc. Y bueno, pues todo esto poco a poco, Nacionales de México, como si fuera una bacteria, los iría absorbiendo poco a poco hasta ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo hasta ser la gran empresa que fue, como tú mismo mencionabas y muy acertadamente, fue privatizada en el sexenio de Cedillo. Entonces, bueno, pues toda esta lucha, todo este desarrollo, todo este estire y afloje histórico, la revolución, lo que costó haber hecho un ferrocarril en donde mucha gente decía, por ahí no puede pasar una vía férrea, las cumbres de Maltrata se van a comer la vía y demás, pues todo eso, un día de junio de 1997 dejó de existir, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues toda esa tradición ferrocarrilera, muchos lugares que vivían gracias al ferrocarril, porque las vías férreas eran estas arterias que permitían que llegara precisamente los pasajeros o salieran de su comunidad o diferentes materias primas o que la gente de la comunidad se acercara con estas charolas de cerveza Victoria de Lámina a ofrecer eh, pepinos, pulque, agua de Jamaica, charales, tortas, tamales, cualquier tipo de cosa que les pudiera permitir tener un ingreso, dejó de existir. Y prácticamente de un momento a otro, fueron algunas líneas que sobrevivían, como por ejemplo el ramal que iba en Durango. Durango todavía había un trenecito que movía tanto animales como productos forestales y pasajeros, pero pues un buen día dijeron que se iba a suspender el servicio y hasta la vía levantaron, dejando muchas comunidades de la serranía duranguense completamente incomunicados, así como Boca del Monte, como Maltrata, a donde se podía llegar fácilmente con la vía férrea, porque se podía llegar, pero por medio de caminos de terracería que con un buen día de lluvia esos caminos desaparecían. Pues un buen día se terminó y muchas comunidades se fueron muriendo y gracias a la privatización, y es un fenómeno que documentó la revista Proceso en esos años, causó una oleada masiva de migración hacia Estados Unidos, ya que estas comunidades no tenían este estímulo económico para que pudiera haber este intercambio de mercancías. Ya no había viajeros que necesitaran que las señoras o señores llevaran productos del campo, tamales, atol, etc., etc., etc. Pues esto un buen día se acabó. Entonces, pero bueno, en ese ir y venir, pues durante muchos años, pues la empresa experimentó grandes bonanzas. Tuvimos cifras récord de producción y exportación de azúcar hacia tierras europeas. Llegamos incluso a igualar la enorme cantidad de azúcar que producía Cuba, porque pues es increíble que una isla que puede caber varias veces en lo que es el territorio mexicano, producía más azúcar que todo el país, que toda la República Mexicana. Es que es difícil de creer eso. Pero bueno, cuando esto pudo ser así, en la que hubo un incentivo gubernamental para que se pudiera producir caña a gran escala y que todo esto se pudiera convertir en azúcar, pues bueno, de nada sirve producir demasiado si no lo puedes mover a los puertos. ¿Cuál fue el elemento clave para que este azúcar pudiera llegar al puerto en el Golfo de México, en Veracruz? El ferrocarril. Entonces, toda esta gran producción de azúcar, récord en los años 60, pues bueno, fue un gran acierto económico para el país gracias al ferrocarril. En tu Por el opinión, ferrocarril, pues, sí, sí, te escucho. Alex, ¿cuál fue el momento cúspide del ferrocarril en México? Su etapa más importante, de más trascendencia. No te estamos escuchando, se te perdió la voz. ¿Ya me escuchan ahí? Bien bajito. Ahí está, como que se ¿Aquí ya me movió escucho? algo. Ahí ya Sí, ¿verdad? estás. Ya. Excelente, muy bien. Pues bueno, mira, yo identifico muchas etapas. Creo que una etapa muy fuerte es cuando llega Plutarco Elías Calle, que es donde el ferrocarril es muy importante. En el gobierno de Calles es cuando él, por medio de su hermano, que él trabajaba en la Bolsa de Nueva York, él era agente financiero allá, le pide que se comunique con la empresa Pullman para encargar el famoso tren presidencial El Olivo. Entonces, en ese momento, pues el ferrocarril tenía ese auge tremendo en el aspecto de transporte de pasajeros como en el aspecto industrial. Luego con el presidente Jarocho,
Miguel Alemán, experimenta una modernización. Está el gran plan de modernización de los ferrocarriles y de la infraestructura en general. También se desarrolla mucho la infraestructura carretera y también la portuaria. Y muchas vías que eran, o muchas líneas que eran de vía angosta, el angosta de 3 pies o 92 centímetros de ancho, como por ejemplo la del ferrocarril de México a Oaxaca, que era de vía angosta, por este plan de modernización es ensanchado, se convierte a vía ancha, como por ejemplo la vía del metro, la del tren ligero, la de los tranvías que todavía vemos ahí, todavía en algunas partes de la ciudad. Ese ancho de vía es de 1,43 m. Entonces se convierte del ancho de vía angosto al ancho para poder aumentar la capacidad de transporte, tanto por volumen, tanto como por tonelaje. Entonces, en este gobierno del presidente Jarocho, pues aumenta. Y no solamente la de México-Oaxaca, también la ruta a México-Veracruz vía Jalapa, era también de vía angosta, que era parte del ferrocarril interoceánico, también se ensancha y en ambas líneas, a Miguel Alemán Valdés, hay muchas fotografías en donde él va, incluso en algunas partes, en la cabina de la máquina, pues haciendo la inauguración de esta nueva línea. Entonces, con Alemán Valdés, pues aumenta muchísimo este tránsito ferroviario. Nuevamente, bajo la dirección de la empresa de Luis Gómez Zeta, quien, si no me equivoco, estuvo en el gobierno de Luis Echeverría, también experimenta una gran modernización, pero esta es, creo que, la modernización de las modernizaciones, porque Oye, se pero encargan, también en época de don Luis Gomezeta vino una época de alta corrupción, ¿eh? Acuérdate sí, que él claro, venía del sindicato y sí, después de exacto, ser el líder sindical se vuelve director de de la ferrocarriles y es empresa. la época donde hay mayor corrupción en ferrocarriles. Sí, claro, es un hecho Eso histórico. también fue algo que le pegó posteriormente al ferrocarril. Sí, claro, eso es algo que no se veía, porque que el mismo líder sindical, que era el que estaba, que era, digamos, como que la contracultura de la empresa, después fuera el director de la empresa, eso creo que es algo que no se ha visto en ninguna otra empresa y ningún otro sindicato en todo el continente americano. Pero bueno, supone también una gran modernización. Claro que es aquí donde se desarrolla el famoso término el charrismo mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno, él aprovechó muchísimo del presupuesto que daba el erario para poder modernizar. Y pues de las pocas cosas, bueno, no pocas, hubo muchas cosas buenas que se le podía decir a su dirección. Hubo también otra parte de opacidad, de corrupción, en esa época pues es cuando se puso de moda el de un día a otro desapareció. Las personas que tenían una corriente política distinta o que querían imponer ciertos ideales en alguna sección sindical, ocurrió y sí, tienes mucha razón en eso, pero en el aspecto de empresa se ocupó muchísimo de ese capital para comprar muchísimo material rodante nuevo. Mucho de ese fue comprado a una empresa nacional que era Concarril, la constructora nacional de carros de ferrocarril, y se compraron muchísimos carros tanque, plataformas, carros caja, y a las empresas extranjeras como Electromotive Division, que era de General Motors, compraron muchísimas máquinas, locomotoras diésel eléctricas, a General Electric también les compraron muchísimas. Entonces, pues para poder superar esa deficiencia de fuerza motriz que había, porque pues empezaba a haber más y más y más y más volumen de carga, pues se tuvo que también traer muchísimas máquinas. En los libros que hizo Luis Gómez Zeta, que era Sucesos y Remembranzas, es donde él hace esa recopilación de toda esta modernización que se vivió. Obviamente la historia pues también nos dice que en esa época pues tanto el sindicato como la empresa pues había muchos sectores muy podridos, ¿no? Y bueno, pues era difícil controlar una empresa tan grande y que tenía muchos puntos radicales, porque al ser una empresa de gobierno, pues obviamente el mismo gobierno pues tenía ahí sus alfiles y sus peones pues para mover el tablero también mucho a su favor, ¿no? Algo que en algún momento pues muchos ferrocarrileros, principalmente que estaban metidos en el sindicato, denunciaban, que decían, oigan, pues cómo es posible que si esto está funcionando bien de un día para otro, como que esto parece sabotaje, ¿no? Y ¡pum!, desaparecían. Entonces, el sindicato y la empresa estuvieron plagados de muchos escándalos, como por ejemplo la muerte de Praxedis Frausto Esquivel, que fue asesinado en el estacionamiento de un hotel que estaba al lado de Buenavista.
y era alguien que estuvo advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo de que la empresa iba a ser privatizada, que había muchísimas cosas raras dentro de la empresa, que estaban empezando a chatarrizarla para hacerla ver obsoleta y demás. Y eso no fue nada más en esa época. Viene, como bien dices tú, no solo de Luis Gómez Zeta, viene desde antes, porque Luis Gómez Zeta llegó con esta actitud reformadora, muy propositiva, es por eso que logra ser el director de la empresa, no solamente el líder sindical, y es donde, pues bueno, sí hay cierta bonanza, pero bueno, no se podía acabar la corrupción de un momento para otro, y pues terminaron prácticamente esta corrupción y esta fuerza, o como podemos decir, o como está muy de moda, el sistema pudo poner, ¿no? Pero bueno, esa fue una gran modernización y fue un punto muy álgido en el que la empresa se comportaba de manera eficiente. En aquel entonces también ya se empezaba a proyectar el famoso proyecto del Istmo, que eso pues también, como sabemos, es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar y es un tema muy actual, pero Oye, no es nada Alex, más actual de ahora. sí, oye, ya estamos cumpliendo la hora de programa, estamos ya a Claro, 5 minutos de que termine el programa. Te voy a invitar sí, a que sigamos platicando del tren, claro que de sí, esta cómo no. parte del istmo, pero para actualizar esto un poco que quede el picocito, ¿cómo ves el tren Maya? Ahora, para Pues, cerrar el programa, vale, ¿cómo ves tú el muy bien. futuro del tren Maya y si crees que algún día vaya a caminar? Porque por ahí me he enterado que hay partes que están tan mal hechas que se están desmoronando, ¿eh? Sí, pues bueno, trataré de ser breve. Creo que el proyecto Maya es un proyecto muy ambicioso, muy necesario para el país, para el sureste mexicano. Está permitiendo que se desarrolle como se debía desde hace muchísimos sexenios. Claro que sí, ha tenido muchas complicaciones. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico pasó el mismo trance que en este momento está pasando el Tren Maya, pasar por una zona de barrancas muy grande también supuso que en los primeros años hubiera muchísimos deslizamientos, muchísimos asentamientos de tierra. Es una zona que no se menciona mucho, pero tiene actividad sísmica por ser una barranca, por ser parte de una gran falla. Entonces, el Tren Maya está pasando por este mismo trance y más por ser un suelo que es como muy poroso. O sea, prácticamente es construir un ferrocarril sobre una esponja. Lo mismo que le pasó al ferrocarril siberiano, el permafrost, el famoso permafrost, que cuando es época de calor, el suelo se hace como lodo y pues experimentaban muchísimos hundimientos. Construir un ferrocarril en alguna parte geográficamente muy desafiante tiene este tipo de características. No por el hecho de que se construye una vía, ¡pum!, ya mágicamente va a ser perfecta. La línea A del metro férreo tiene que tener constantes mantenimientos porque está construido sobre una zona donde había minas de arena y tiene muchísimos hundimientos y desperfectos, ¿no? Entonces, son desafíos que afortunadamente el Tren Maya está sorteando bastante bien. Esperemos que logren ese punto de equilibrio para que esté funcionando bien y que pues también finalmente el Tren Maya está principalmente enfocado para el turismo, obviamente también para el transporte de pasajeros local y yo tengo mucha fe y mucha confianza en que este tipo de desafíos los irán superando con el paso del tiempo y pues bueno, con el apoyo de todos, porque finalmente somos una sociedad y pues no podemos siempre estar contrapunteándonos si finalmente no hay una opinión positiva hacia que las cosas funcionen como deben de ser. Perfecto. Pues qué maravilla que hayas estado con nosotros, Alex, platicándonos del tren y que Muchas esto gracias por la invitación. queda como un tema tan importante para el desarrollo de México, porque como te decía al principio del programa, en Canadá el ferrocarril es Sí, súper importante, ¿no? muchísimo. Es correr, por ejemplo, de Montreal a Alberta a la British Columbia es más distancia que llegar a México. Entonces, el tren hace un recorrido enorme, enorme, enorme y cruza pues, por todo Canadá y con un clima tan hostil y Así es es. un reto, ¿no? Y es padrísimo. Te digo, yo viví 17 años en Canadá y pues me Órale, tuve la oportunidad de darme cuenta de la importancia y de la maravilla del tren canadiense, ¿no? Entonces, nosotros claro, teníamos la posibilidad de hacer en México y tenemos la posibilidad de hacer un sistema ferroviario único en el mundo. claro. Claro, sí, actualmente hay una empresa canadiense, el Canadian Pacific, que ahorita ya tiene presencia en México porque compró parte de lo que era una empresa mexicana, que era el Kansas City Southern de México.
Y bueno, pues el Canadian Pacific, pues bueno, ya está aquí y pues está viendo que también son retos. Esperemos que también esto traiga efectos positivos al país. Al parecer sí le quieren entrar a los cocolazos aquí y veremos qué tal salen las propuestas que hagan ellos. Perfecto, pues muchas gracias amigos. Hemos llegado al final del programa. Estuvo con nosotros Alejandro Barragán López, quien es investigador ferroviario, activista en la preservación de este maravilloso transporte que es el ferrocarril. Y lo vamos a tener como invitado en un próximo programa para seguir platicando de este transporte histórico en México, que es parte de nuestra historia. Estamos hablando de que en nuestro México surge en 1821 y en 1850 ya tenemos nuestros primeros kilómetros de tren. Entonces es parte de la historia de México, una historia que quedó truncada en el gobierno de Cedillo, pero que estamos reviviendo. Entonces, muchísimas gracias, Alex, y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y les agradezco mucho el espacio y estoy para servirles. Muchas gracias. Hemos terminado. Hasta la próxima. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Desde un universo paralelo en el centro de la galaxia, llega un programa con sazón especial. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Rojos, verdes y de dulce.